Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Gracias porque estamos aquí listos y preparados para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Antes de empezar, hermanos, recuerden que entre nuestro número se encuentran varias personas en necesidades de nuestras oraciones y espero que las estemos considerando en las oraciones diarias de nosotros. La hermana Dora Gatica me escribió y dice que ella fue al doctor y le encontraron una enfermedad en la sangre y por lo tanto el doctor le dijo que se quedara en cama hasta el lunes para ver si acaso puede recuperarse un poco, pero que si acaso no, pues dio una medicina más fuerte para que pudiese aliviarse. La sangre ahorita la tiene muy delgada y cualquier golpecito se le hace moretón y dice que tiene peligro de que se va a cortar y pues sangre bastante. Todo que vamos a orar por ella. La mamá de nuestra hermana Rosie, mi mamá, ¿verdad? Ya mejorando. Y ya está en casa, ¿verdad, hermano? Sí. Okay. Vamos a seguir orando por ella. Nuestra hermana Linda también me llamó y me dijo que fue a ver al doctor y que le están haciendo unos exámenes. Le han encontrado algunas cositas en donde el cáncer anteriormente le había salido, pero que no le van a dar resultados hasta después, que por favor la pongamos en nuestras oraciones. Y pues la pobre estaba ahí con su madre, que también está en hospital en estos momentos. Parece ser que mañana le van a dar ya al lugar en donde la van a mandar y le van a dar terapia. Por lo que por favor pongan a ella, a su hermana Linda y a su madre en oraciones. Y el hermano Arnoldo Garza también todavía recuperándose, hermanos, dice que está batallando un poco, pero que ahí va poco a poco. Y también me escribe que por favor lo incluyamos en las oraciones de nosotros. Y claro, verdad que hay más entre nosotros. Y la hermana Katy ya se está preparando para salir, hermana Díaz, que ya sí. Va a ir a ver a su Hani allá. Porque vamos a ponerle nuestras oraciones también a nuestro hermano. ¿Sí? Y anda como una quinceañera la hermana. Pero por favor mantengan allá las oraciones, ya que va a volar para allá, verdad que todo salga bien allá con el hermano Marcos y que pasen un buen tiempo. Saludos de parte de la congregación a Marcos, hermano, y se acabaron por allá los hermanos. Muy bien. Recuerden que estos son tiempos de fiesta, ¿verdad? Y pues la audiencia entre nosotros va a bajar un poco porque muchos ya tienen planes de salir para allá y para acá y para donde quiera, ¿verdad? Solo que vamos a considerar a nuestros hermanos que van a andar viajando, saliendo para diferentes lugares también. Muy bien, vamos a ir a Dios en oración en esta ocasión. Bendito y eterno Padre, le damos gracias, eterno Dios, porque usted nuevamente, eterno Dios, nos da la oportunidad de poder reunirnos y poder prepararnos, eterno Dios, para poder estudiar una porción más de su palabra. Pero antes de esto, eterno Padre, queremos pedirle que todas las personas que se han mencionado en esta ocasión, que usted les ayude, eterno Padre, para que en su manera respectiva, eterno Dios, puedan encontrar alivio de aquello lo cual, eterno Dios, en este momento está por delante de ellos. Te ruego pues, eterno Dios, que los que están recibiendo tratamiento de personas profesionales en la medicina, que ustedes ayuden no solamente a ellos para que puedan recuperarse, sino también, eterno Dios, a las personas que le están atendiendo para que puedan ellos también darle lo mejor y así, eterno Dios, puedan encontrar alivio. Te ruego pues, eterno Padre, también por cualquier persona que quizás ande en un camino o viajando, si usted les ayude, eterno Dios, que les ayude a llegar a su destino bien y que nos pueda regresar a ellos, eterno Padre, nuevamente entre nosotros. Eterno Padre, le ruego pues que esté con cada uno de nosotros quienes estamos aquí en esta ocasión, prepare nuestra mente para recibir su palabra, y también le pido por este servidor suyo, que usted me ayude, eterno Dios, en poder
recordar aquellas cosas en las cuales he meditado, eterno Dios, concerniente al tema de esta ocasión. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión, posiblemente algunos miembros de esta congregación estén sintonizando ya que no están aquí con nosotros. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Para los que nos están sintonizando y que ya tienen tiempo pero no son miembros de acá, le queremos extender la invitación para que vengan y visite usted y su familia. Toda la información que usted necesita se encuentra en la pantalla de su televisor, así que le invitamos para que esté con nosotros. Recuerde que durante estas semanas que vienen vamos a tener una reunión matrimonial el día 30 de noviembre y queremos invitarle para que venga y esté con nosotros durante esta ocasión. Muy bien, estamos estudiando el tema sobre la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y ya hemos visto concerniente la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Y claro, verdad que decidí tomar la perspectiva de los versículos que nos enseñan en el Antiguo Testamento concerniente a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por eso, ¿verdad?, para que nosotros miramos que el Espíritu Santo fue profetizado en el Antiguo Testamento concerniente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y durante los versículos que vimos, estuvimos viendo, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también estuvimos viendo sobre el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en el Nuevo Testamento no se nos enseña año por año en cómo vino a desarrollarse nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, miramos nosotros en Lucas capítulo 2 y versículos 40 y 41 y también versículo 52, en la manera en cómo el Espíritu Santo le ayudó a nuestro Señor Jesucristo a desarrollarse en el desarrollo por el cual pasa cualquier criatura. Y miramos que el Espíritu Santo estuvo ayudándole en todo eso. Y miramos también no solamente el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo, pero también miramos cuando fue y se bautizó en el río Jordán. Miramos la obra del Espíritu Santo ahí, y también miramos nosotros la obra del Espíritu Santo durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesucristo, según Lucas capítulo 3 y versículo 23, nos dice que Jesucristo empieza su ministerio a la edad de 30 años. Y durante los 3 años o 3 años y medio que estuvo enseñando a los apóstoles, el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en todo esto. Esto claramente lo viene a declarar Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante, que estuvimos viendo en el Antiguo Testamento. Pero también miramos nosotros que el Espíritu Santo no terminó ahí, sino que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a ser crucificado en la cruz del Calvario y fue sepultado, quien vino a resucitar a nuestro Señor Jesucristo fue el Espíritu Eterno. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Y claro, verdad que en ese momento, cuando el Espíritu Santo ya viene a resucitar el cuerpo físico, o bueno, el cuerpo que Jesucristo usó aquí en la tierra, y claro que fue un cuerpo diferente, hermanos. Un cuerpo que usted y yo vamos a recibir cuando vengamos a resucitar de entre los muertos. Porque miramos nosotros que algunos apóstoles no conocieron a nuestro Señor Jesucristo cuando se les apareció. Y claro que recuerdan cuando María se le quiso acercar, dijo: no me toques, aún todavía no ha sido glorificado. Solo que fue un cuerpo diferente, pero a la vez fue un cuerpo físico. ¿Por qué digo esto? Porque en Juan capítulo 20 miramos nosotros que Jesucristo comió y tomó, ¿verdad?
ahí se juntó con los apóstoles y cenó con ellos. Solo que, y claro que ya me estoy yendo para otro lado, ¿verdad?, con el estudio, pero miramos que el Espíritu Santo viene a resucitar a Jesucristo entre los muertos, y Jesucristo entonces asciende hacia el trono enseguida de su Padre. Y esto fue lo que vimos en las últimas clases que estuvimos estudiando conferente a la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Hoy quiero estudiar con ustedes la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. En la vida de los apóstoles. Y para esto no voy a usar un bosquejo, sino que quiero demostrarlo de la siguiente manera. Cuando hablamos sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, y quiero presentarlo de esta manera. Primeramente, ¿quién dio la promesa del Espíritu Santo? Okay. Y luego, ¿quién fue el administrador? Okay. Y luego, ¿quiénes fueron los recipientes? Y luego, el día que se cumplió la promesa. Porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y claro, ¿verdad?, que la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles fue prometida desde la antigüedad. No fue algo que vimos, que solamente vemos en el Nuevo Testamento, sino que es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Porque cuando hablamos, ¿verdad?, ¿quién dio la promesa? Noten que en Lucas, capítulo 24, versículo 49, noten lo que dice la palabra del Señor. En Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas, capítulo 24, y versículo 49, dice la palabra de Dios. He aquí está Jesucristo hablándole a sus apóstoles, y les está comunicando esto durante los 40 días que Él había resucitado, antes de ascender hacia el cielo. Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Esa es la frase que quería que ustedes leyeran. ¿Quién dio la promesa? Fue el Padre, no fue Jesucristo. Aquí estamos viendo ya la deidad, ¿verdad? Estamos viendo el Padre, o estamos viendo a Jehová, el que da la promesa. Okay, el que da la promesa. Y cada frase que usted lee en el Nuevo Testamento va a encontrar que es el Padre quien dio la promesa. Por ejemplo, otro texto es en que Hechos capítulo 1 versículo 4 dice la palabra del Señor. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y otra vez es Jesucristo el que está dirigiendo estas palabras. Okay. Y el versículo 8 de este mismo capítulo, note lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero otra vez está hablando concerniente, ¿verdad?, al Espíritu, por lo que miramos nosotros que el Padre es el que da la promesa.
Jesucristo no da la promesa, el Espíritu Santo no da la promesa, es el Padre. Y recuerde que cuando miramos nosotros la historia de la deidad en el panorama bíblico, miramos que primeramente miramos la obra del Padre. Y luego cuando la obra del Padre termina, entonces miramos nosotros la obra de Jesucristo. Jesucristo nace y va a la cruz y muere, ¿verdad? Derrama su sangre y miramos la obra de Jesucristo. Eso no quiere decir que el Padre no estaba trabajando, porque recuerden que el texto de Juan, que es capítulo 9, dice, yo y el Padre hasta este día hemos estado trabajando. Pero luego, después de que Jesucristo, ¿verdad?, derrama su sangre, desciende hasta el cielo, ¿verdad?, y empieza la obra del Espíritu Santo. Por lo que miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que el Padre, yo no creo que nadie va a negar eso, está bien claro que el Padre es quien ha prometido el Espíritu. Esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿cuándo miramos nosotros que el Padre prometió esto? Bueno, vamos primeramente a Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Ahí miramos nosotros la promesa del Espíritu Santo, y este es el Antiguo Testamento, y estamos hablando alrededor del año 800 antes de Cristo, es decir, antes de la venida de Jesucristo, el año 800. Y note lo que dice Joel capítulo 2 y versículo 28. Joel capítulo 2 versículo 28 al 32 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Solo que aquí noten lo que dice el versículo 28. Primeramente dice que habrá de derramar su espíritu sobre toda carne. Esto me recuerda, ¿ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio y que le comenzó a predicar y hablar a Cornelio, y luego el Espíritu descendió sobre Cornelio? Y dice el apóstol Pedro, y el Espíritu vino sobre Cornelio, así como nosotros al principio. ¿Recuerdan el texto? Sí. Bueno, déjenme leérselos para que tengan, yo creo que es Hechos capítulo 11, versículo, parece que 15. Sí, Hechos 11, 15, note lo que dice. Y cuando comenzó a hablar, este es Pedro, cuando comenzó a predicar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. En otras palabras, la palabra toda carne, y la razón en por qué estoy enseñando esto, hermanos, para interpretar la frase toda carne. Toda carne incluye al judío y al gentil. ¿Ok? Y claro que aquí podemos profundizarnos en este estudio, ¿verdad? Un poco más, pero no es mi intención de hacerlo, porque entonces ya nos desviamos de lo que estoy estudiando. Pero pregunta, ¿verdad? Si el Espíritu descendió sobre toda carne, y si el Espíritu de Dios descendió sobre Cornelio, ¿recibiría Cornelio toda la medida que recibieron los apóstoles? No quiero contestación, ¿verdad? Solamente para que pongan a pensarse. Pero esto es lo que podemos estudiar más profundo, ¿verdad? Sobre todo eso. Y para allá vamos, ¿ok? Para allá vamos. Yo solamente les estoy moviendo la mente para que piensen un poco, ¿verdad? Pero en Joel, regresando a Joel capítulo 2, Joel capítulo 2 y versículo 28, note lo que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre siervos, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquel día. Aquí incluye, ¿verdad?, los judíos y los gentiles. ¿Ok? Pero nuestro estudio no está centrado en estudiar este punto ahorita, más adelante lo vamos a estar estudiando. Yo solamente lo que quiero enfatizar es que la promesa del Espíritu Santo se dio por el Padre, y tenemos versículos
en el Antiguo Testamento en donde nosotros estamos viendo esto. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 44, el versículo que es 3. ¿Qué es lo que dice Isaías, capítulo 44, versículo 3? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Isaías, capítulo 4, versículo 3. Me perdí la Biblia aquí. Isaías. Me perdió Isaías, aquí está. 44, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mis bendiciones sobre tus renuevos. Y claro que estos son pasajes mesiánicos. Usted puede leer al principio de Isaías, que está hablando del tiempo de Jesucristo. Pero mi punto que yo quiero enfatizar es que Él va a derramar su espíritu sobre la generación que viene, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Solo que también tenemos Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10, también es una promesa. Isaías, capítulo 32, versículo 15 y 17. 32, versículo 15 y 17 también nos habla del derramamiento. Y Isaías fue escrito alrededor de 595 antes de Cristo. ¿Okay? Zacarías ya también contemporáneo de esto, también alrededor de esos años 500. Pero no de lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y verán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero también este versículo nos habla concerniente al derramamiento del Espíritu Santo. Y claro, ¿verdad?, que estos pasajes son pasajes que solamente están declarando lo que va a ocurrir en el futuro, pero no nos está dando ninguna descripción, ¿verdad?, en cómo se va a llevar a cabo todo. Son pasajes declarativos. Pero luego ya llegamos, ¿quién va a ser el administrador? Bueno, ya cuando tenemos el administrador, ¿verdad?, tenemos que aquí Mateo capítulo 3 y versículo 11. Note lo que Juan el Bautizador, una persona enviada por Dios, dice concerniente a quién va a ser el administrador. En Mateo capítulo 3 y versículo 11 dice la palabra del Señor lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu. Solo que aquí miramos nosotros que es Jesucristo. En Marcos capítulo 1, me parece, versículo que es 7, dice así, Marcos 1, 7 dice: y predicaba diciendo, viene tras mí, otra vez Juan el Bautizador, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Solo que hay pasajes, ¿verdad?, que nos enseñan que Jesucristo es el administrador de eso. Tenemos Marcos
1, 7 y 8. También tenemos el libro de Juan y también el libro de Lucas, que tenemos eso. Pero los recipientes. Otra vez cuando leemos Mateo capítulo 3 y versículo 11, hermanos, ahí se habla generalmente. Se le está hablando a una audiencia. ¿Estaban presentes los discípulos o apóstoles de Jesucristo? Sí, estaban presentes. Pero no se le estaba diciendo a todos los que estaban ahí, sino que iba a ser para ciertas personas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque otra vez, los recipientes, ¿verdad? Ponemos aquí Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿A quién ya se le está diciendo el administrador? ¿A quién se le está diciendo ya quién va a ser el Espíritu Santo? A los apóstoles. A los apóstoles, hermanos. Y Hechos capítulo 1, versículo 4, a los apóstoles. No se le está diciendo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? A los 120. Porque ya hay hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús que creen y enseñan de que el bautismo del Espíritu Santo fue para los 120, y eso no es correcto. Se le está prometiendo únicamente ¿a quién? A los apóstoles. Y aquí miramos nosotros esta promesa, ¿verdad? Además de esto, cuando vamos nosotros al libro de Juan, capítulo del 14 hasta el 16, noten que ahí Jesucristo le está prometiendo únicamente a los apóstoles. El discurso de Juan capítulo 14, versículo 16, se le está hablando únicamente a los apóstoles, a nadie más. Y luego cuando ya regresamos, ¿verdad?, a Hechos capítulo, cuando avanzamos más adelante a Hechos capítulo 1, ya digamos que únicamente a los apóstoles. Vayan y reúnanse en Jerusalén para que recibáis la promesa del Padre. Y entonces cuando ya se pasan desde el día que Jesucristo murió, ¿ok?, hasta 50 días, porque este es el día de Pentecostés, ¿ok?, lo que dice 50 días, y esto lo habla Levítico capítulo 23, versículos del 13 al 15. Ya cuando pasan esos 50 días, ya entonces viene y dice que en el día de Pentecostés vendrá ¿qué? Un nuevo ¿qué? Grano. Es lo que está hablando Levítico capítulo 23. Entonces ya miramos la promesa de Dios cumplida. ¿En quién? En los apóstoles. ¿Okay? Y los apóstoles tuvieron una diferente medida a la de Jesucristo. Cristo, como dice Juan capítulo 3, el versículo 34, y también Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9, Jesucristo tuvo toda la plenitud, es decir, toda la medida del Espíritu Santo. ¿Okay? Y es lo que regresa a Isaías capítulo 11, donde habla que iba a tener el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero miramos que los apóstoles. Entonces, ya cuando miramos este panorama, que era una promesa del Padre y que se vino a cumplir, ¿se tiene que volver a cumplir hoy en día ahora? Si yo le prometo algo al hermano Álvarez y cumplo con mi promesa, ¿tiene el derecho el hermano Álvarez de acercarse y decirme, hermano, lo que me prometiste, ¿cuándo me lo vas a dar? O ya te lo di. ¿Que no es así? Y hoy en día, ¿verdad?, gente comienza a predicar y a enseñar que recibimos la promesa del Espíritu Santo, pero solamente fue prometida a los apóstoles. Y luego pues ya entran, ¿verdad?, en decirnos a nosotros, bueno, ¿qué de los pasajes donde dice que en los cristianos también habita el Espíritu Santo? Para allá vamos.
Para allá vamos. Pero ¿tienen alguna pregunta o comentario de esto? Porque el tiempo es determinado, ¿no? ¿Ven tan fácil lo que es para explicar? Un ratito se explica ya. Y esto, ¿verdad? Es lo que uno va a tener que hacer como cristiano para explicárselo a los pentecostés y a todos aquellos que andan en lenguas y esto y lo otro y para acá, ¿no? Pero la próxima lección será la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Para allá vamos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo y ha sido bautizado. ¿Mande? Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador y ha sido bautizado, el bautismo, ¿verdad? Como dice allá en Hechos. ¿Qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Vayan y bautícense, ¿verdad? Cada uno hombre del Espíritu y recibiréis el Espíritu Santo. Hasta de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recuerde que en 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo se da ¿por qué? Por medida, ¿verdad? Jesucristo tuvo toda la medida del Espíritu Santo, los apóstoles tuvieron diferente medida. Entonces ahora, ¿cuál es la medida que nosotros recibimos? Solo que eso es lo que vamos a ver en la próxima ocasión. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? No. ¿Quién dio la promesa? El Padre. El Padre. ¿El administrador? Fue Jesucristo. Jesucristo. ¿Los recipientes? Los apóstoles. ¿Y el día que se cumplió fue el día de Pentecostés. Fue el día de Pentecostés. Y claro, ¿verdad? Uno dice, bueno, ya dice que toda carne. Bueno, con Cornelio se cumplió cuando Pedro fue y predicó. Y eso lo pueden comprobar con Hechos capítulo 11, versículos 15 y 16. Que Pedro dice, mira, recibió el Espíritu Santo como nosotros lo hemos recibido al principio. Ahora, ¿cómo se interpreta la palabra principio? ¿Cuando se creó el mundo? No. Cuando empezó todo esto, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Pero ya tienen suficiente conocimiento para poder enseñar, ¿verdad? Que fue Pentecostés y que toda carne se refiere al judío y al gentil. Las gentes de las denominaciones se confunden por causa de que ellos piensan que reciben este espíritu. Sí. Porque dicen que ellos pueden hacer milagros y cuánto, ¿verdad? Sí. Y sin embargo no pueden probar, nomás dicen, ¿verdad? Pero ellos se confunden que ellos reciben este espíritu. Nadie recibe ese espíritu ya, porque ya no existe ese espíritu. No se lo prometieron, ¿no? Dios, el Padre, no se lo prometió a todo el mundo. Y a eso no está la confusión. Muchas veces hasta nosotros pensamos que nosotros lo tenemos, que se nos dio, pero no es así. Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué solamente se los dio a los apóstoles? Porque la iglesia apenas iba a empezar, hermano. Y se necesitaban prodigios y milagros para que la gente pudiera reaccionar. Y la Biblia nos dice eso. Con esa intención fue dado el Espíritu, ¿verdad? Para que hubiera una transformación, un cambio drástico en la gente. Y aún así los judíos no querían cambiar. Sí, hermano. Sí, un pequeño comentario, hermano. Entonces, ahorita que estamos estudiando de esto del Espíritu Santo, me recuerda a Pedro, ¿verdad? Que Pedro se sorprendió con Cornelio, ¿verdad? Porque Pedro tenía el pensamiento de que pues nada más los judíos eran especiales y eran los que habían recibido el Espíritu Santo, por ejemplo, en ellos, ¿verdad? Y cuando lo ve en los gentiles, en Cornelio, entonces ahí es cuando se sorprende, ¿verdad? Que iba a ser para todo el mundo, no nada más para los judíos. Entonces ahorita que te lo está enseñando, ¿verdad? Es cuando se me prende el foco que por eso Pedro nota que Dios no hace excepción de personas, ya todos somos iguales. Claro que se comprende, ¿verdad? Se comprende por qué, porque si leemos la Biblia nos dice que los apóstoles pues fueron los que anduvieron con Cristo y pues ellos estudiaron diferente que nosotros, que el resto de la humanidad.
O sea, se entiende todo y se entiende que había 14 tipos de personas que hablaban diferentes lenguajes y nada más los apóstoles predicaron en esos lenguajes, pero no eran lenguajes angelicales, como personas, ¿verdad?, de sectas creen que hablar en lenguas es el lenguaje angelical, que no se está refiriendo a eso. Y recuerde que al mirar todo eso, ¿verdad? Hacemos la pregunta, bueno, si acaso esto fue, entonces, ¿qué fue lo que los apóstoles vinieron a hacer con este don? Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo estudio, ¿verdad? Que nos lleva a los cristianos. Pero recuerde que Pedro fue una persona que tuvo el concepto de que el reino de Dios iba a ser un reino físico. Por eso era un celote. Mataban a soldados romanos, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando el reino físico, el que se había prometido a David en 2 Samuel capítulo 7, que miramos nosotros que Dios le promete a David que se iba a establecer un reino. Pero recuerden que el reino que Dios le prometió a David era un reino que jamás iba a tener fin, que no iba a ser pues destruido. Y esto claro que está refiriendo al reino celestial, al reino que es la iglesia. La iglesia. Solo que cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, los apóstoles preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino en estos días? Todavía tenían ese concepto, pero el reino era la iglesia, es la iglesia celestial. Hermana Melissa. Sí, hermano, las señales que hacían los apóstoles cuando Cristo se fue, que en Marcos 16, 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto era para ver que era cierto el evangelio. Yo lo que vamos a estar viendo en continuación, ¿verdad? Pero si se encuentra con una persona que sabe un poquito de la Biblia, ¿verdad?, que un poquito estudiar, le va a decir: esos versículos de Marcos no están escritos en los manuscritos. Le van a contestar de esa manera. Y tienen razón, porque algunos manuscritos no tienen esos versículos, pero en otros sí los tienen. Todo depende en cuál. Usted agarra un comentario de los testigos de Jehová, esos versículos están blancos, no hay nada ahí, por causa de que usaron unos manuscritos, ¿verdad?, diferente al manuscrito, se llama el Nestle Manuscript. Pero sí, eso es verdad y es palabra de Dios, que sí está. ¿Había más? Muy bien, pues ya entonces terminamos. Ahora pues dejamos lugar a nuestro hermano Mike, que va a dejar un canto de invitación, ¿verdad? Todos nosotros que estamos aquí somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Si acaso necesitamos oraciones de la congregación, solamente hacernos saber. Después del canto, nuestro hermano Juan pasará para enfrente para agarrar cualquier petición que usted pueda tener. Pero en este momento, puestos de pie, para entrenar un canto de invitación.